Te lo voy a decir sin adornos. Si alguien te quiere de verdad, no te confunde, no te persigue a medias, y no te hace competir por su atención. El día que dejes de perseguir, vas a entender quién realmente te valora, y quién solo te tenía como opción. Valeria nunca imaginó que el amor pudiera doler de una forma tan silenciosa. No era un dolor evidente, no era algo que se pudiera explicar con facilidad. Era más bien una confusión constante, una necesidad de entender señales, de interpretar silencios, de buscar significado en cada pequeño gesto de alguien que no se entregaba del todo. Durante mucho tiempo, ella creyó que el amor era intensidad. Pensaba que si sentía demasiado, si daba demasiado, si demostraba demasiado, entonces eso significaba que estaba amando de verdad. Pero lo que no veía era que ese exceso no venía del amor, venía del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegida. Y ese miedo la llevó a un patrón silencioso pero destructivo, perseguir atención en lugar de construir conexión. Al principio, todo parecía normal. Ella respondía rápido, siempre estaba disponible, siempre encontraba la forma de estar presente. Justificaba su comportamiento pensando que así se demuestra el interés. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. La emoción inicial se transformó en rutina. La intensidad se volvió costumbre. Y lo que antes parecía conexión, empezó a sentirse como desgaste emocional. Valeria no lo entendía al inicio. Se preguntaba por qué, mientras más daba, menos recibía. Mientras más intentaba acercarse, más distancia parecía haber. Y lo más doloroso no era la distancia en sí, sino la confusión. Esa sensación de no saber si estaba haciendo demasiado o si simplemente no era suficiente. Hasta que un día, sin buscarlo, escuchó algo que le rompió la forma en la que veía todo esto. No es el amor lo que vuelve loco a un hombre, es su ego malentendido. Esa frase no la dejó dormir. Porque por primera vez no estaba mirando hacia afuera, estaba mirando hacia adentro. Empezó a cuestionar su manera de relacionarse, su forma de dar, su necesidad de ser validada constantemente. Y ahí empezó su despertar. Se dio cuenta de algo incómodo, no estaba construyendo amor, estaba intentando ganarse un lugar. Un lugar que, en teoría, no debería ser ganado si fuera verdadero. Valeria empezó a observar patrones. Cuando ella estaba siempre disponible, el interés disminuía. Cuando ella se mostraba demasiado accesible emocionalmente, la atención se volvía inestable. Y cuando ella intentaba esforzarse más para arreglar la conexión, todo se volvía aún más frágil. No era falta de amor. Era falta de equilibrio. Por primera vez entendió una verdad que le incomodó profundamente: la sobreentrega no crea valor, lo diluye. Cuando das desde la necesidad, no construyes atracción, construyes dependencia. Y la dependencia nunca genera respeto emocional. Ahí empezó a cambiar algo dentro de ella. Ya no se trataba de dejar de amar, sino de dejar de hacerlo desde el vacío. Dejar de buscar respuestas en alguien que no estaba dando claridad. Dejar de interpretar migajas como señales de amor. Valeria comenzó a entender que el verdadero poder no estaba en ser elegida, sino en no perderse a sí misma en el proceso de querer serlo. Y ese fue el primer despertar real, darse cuenta de que no necesitas cambiar quién eres para ser amada, necesitas dejar de abandonarte a ti misma para intentarlo. Porque cuando te pierdes a ti, no importa quién se quede, ya no eres tú quien está presente en la relación. Y ese fue el momento en el que todo empezó a cambiar. Después del primer despertar, Valeria pensó que el problema era simplemente dar demasiado. Así que intentó corregirse. Intentó controlar su forma de responder, medir sus emociones, contener su impulso de estar siempre disponible. Pero pronto descubrió algo más profundo: el problema no era cuánto daba, sino desde dónde lo estaba dando. Durante mucho tiempo, ella había confundido amor con disponibilidad constante. Creía que estar siempre presente era una forma de demostrar valor, de mantener el interés, de asegurar un lugar en la vida de alguien. Pero lo que no veía era que esa disponibilidad sin límites no estaba construyendo conexión, estaba eliminando tensión emocional. Y sin tensión emocional, no hay deseo sostenido. Valeria empezó a recordar cómo funcionaban sus interacciones. Al principio, todo fluía con emoción, con curiosidad, con cierto misterio natural. Pero con el tiempo, ella misma había eliminado ese misterio.
Respondía de inmediato, explicaba todo, aclaraba todo, estaba siempre accesible. Sin darse cuenta, había convertido la conexión en algo completamente predecible. Y lo predecible, aunque cómodo, rara vez genera atracción profunda. Un día, alguien le dijo algo que le quedó grabado: no es el amor lo que confunde a las personas, es el control emocional disfrazado de interés. Esa frase la obligó a mirar más allá de su comportamiento superficial. Porque sí, ella estaba dando, pero lo hacía desde una necesidad interna de asegurar algo. De evitar perder. De mantener el vínculo vivo a toda costa. Y ese tipo de energía, aunque parezca amor, se siente diferente desde el otro lado. Se siente como presión. Se siente como ausencia de espacio. Se siente como falta de misterio. Y sin espacio emocional, la mente deja de explorar. Deja de imaginar. Deja de invertir emocionalmente. Valeria entendió algo que le incomodó profundamente: cuando das demasiado sin equilibrio, no haces que te valoren más, haces que te perciban como siempre disponible. Y lo que siempre está disponible, deja de generar expectativa. No porque no tenga valor, sino porque pierde contraste. Ahí empezó su verdadero ajuste interno. Dejó de ver el silencio como algo negativo. Dejó de interpretar la distancia como rechazo inmediato. Empezó a entender que no todo vacío necesita ser llenado. Que no toda pausa necesita una respuesta. Que no toda ausencia es abandono. Y sobre todo, entendió algo clave: la conexión no se construye con exceso de presencia, sino con presencia consciente. Valeria dejó de responder por impulso. Empezó a observar antes de reaccionar. Empezó a preguntarse: ¿estoy respondiendo desde el deseo o desde el miedo? Porque esa era la diferencia real. Cuando respondía desde el miedo, lo hacía para no perder el vínculo. Cuando respondía desde el deseo, lo hacía porque realmente quería estar ahí. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Con el tiempo, su energía empezó a transformarse. Ya no era la persona que corría detrás de cada señal. Ya no llenaba cada silencio incómodo. Ya no intentaba sostener conversaciones que el otro no estaba invirtiendo en sostener. Y algo curioso empezó a pasar: el interés externo cambió. No porque ella hiciera más, sino porque dejó de hacer desde la necesidad. Valeria empezó a entender que el verdadero poder emocional no está en dar menos, sino en dar sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque cuando das desde la carencia, te vacías. Pero cuando das desde la plenitud, te sostienes. Y ese fue el segundo gran giro en su transformación: aprender que el amor no se mide por cuánto das, sino por cuánto de ti no sacrificas mientras das. Valeria nunca había entendido realmente el silencio. Para ella, el silencio significaba problema, distancia, incertidumbre. Cada vez que alguien tardaba en responder, cada vez que una conversación se enfriaba, su mente empezaba a construir historias que casi nunca eran reales, pero siempre se sentían verdaderas en el momento. Y ese era el problema. No era lo que estaba pasando afuera, era lo que su mente hacía con lo que no entendía. Pero después de su primer y segundo despertar, algo empezó a cambiar dentro de ella. Empezó a notar que el silencio no siempre es vacío. A veces, el silencio es información. A veces, el silencio es espacio. Y otras veces, el silencio es simplemente la ausencia de necesidad de llenar todo con ansiedad. Valeria comenzó a observar algo interesante: las personas no reaccionan igual cuando tú estás siempre disponible que cuando no lo estás. Cuando eres constante sin pausa, te vuelves predecible. Pero cuando tienes presencia y también ausencia, generas algo completamente diferente: curiosidad. Y la curiosidad es el inicio de la atención real. Por primera vez, Valeria dejó de correr detrás de cada silencio incómodo. En lugar de reaccionar impulsivamente, empezó a observar. Empezó a esperar. Empezó a permitir que las cosas respiraran. Y ese cambio, aunque pequeño en apariencia, transformó completamente la dinámica emocional que tenía con los demás. Porque cuando tú llenas todos los espacios, no dejas lugar para que el otro te piense. Y si no te piensa, no te extraña. Y si no te extraña, no te valora desde la ausencia. Valeria empezó a entender algo que nunca le habían enseñado: la mente humana necesita contraste para generar interés emocional.
Si todo es constante, nada destaca. Pero cuando hay presencia y ausencia, el cerebro empieza a trabajar, empieza a interpretar, empieza a asignar valor. No porque juegues con alguien, sino porque dejas espacio para que la conexión exista sin presión. Pero lo más importante para Valeria no era cómo los demás reaccionaban, sino cómo ella había cambiado internamente. Antes, el silencio la controlaba. Ahora, ella controlaba su respuesta al silencio. Antes, cada demora era ansiedad. Ahora, cada demora era neutralidad. Antes, cada distancia era inseguridad. Ahora, cada distancia era observación. Y ese cambio interno le dio algo que nunca había tenido, estabilidad emocional. Porque el verdadero poder del silencio no está en usarlo contra alguien, sino en dejar de ser controlado por él. Valeria también entendió algo más profundo. Muchas veces, las personas confunden silencio con estrategia, pero el silencio auténtico no es una táctica vacía. Es el resultado natural de una vida que no depende de la validación constante. Cuando estás ocupado construyendo tu vida, no necesitas llenar cada espacio con atención externa. Cuando tienes propósito, el silencio no es abandono, es enfoque. Y eso cambia completamente la energía que proyectas. Ya no estás reaccionando desde la necesidad. Ya no estás buscando respuestas inmediatas. Ya no estás persiguiendo claridad donde no la hay. Estás eligiendo calma. Estás eligiendo control interno. Estás eligiendo no perderte en interpretaciones emocionales automáticas. Con el tiempo, Valeria notó algo muy claro: su ausencia no era lo que generaba cambio, era la forma en la que ella se sostenía en esa ausencia. Porque no es lo mismo desaparecer por miedo que retirarte desde la seguridad. Uno nace de la inseguridad. El otro nace del valor propio. Y las personas sienten la diferencia, aunque no puedan explicarla. Valeria dejó de llenar silencios por ansiedad. Dejó de interpretar cada pausa como pérdida. Y empezó a usar el silencio como una herramienta de claridad interna, no como un arma emocional. Y ahí fue cuando entendió la verdad más importante de esta etapa: el silencio no cambia a los demás. El silencio revela quién eres tú cuando ya no estás reaccionando desde el miedo. Después de entender el silencio, Valeria se dio cuenta de algo aún más profundo. El problema nunca había sido la otra persona, ni la atención, ni la dinámica emocional. El problema era cuánto de su vida había entregado sin darse cuenta. Había construido una rutina donde su estado emocional dependía de la presencia de alguien más. Si respondía, ella estaba bien. Si tardaba, ella dudaba. Si se alejaba, ella se perdía. Y eso, aunque parecía amor en su momento, en realidad era dependencia emocional disfrazada de conexión. Valeria empezó a ver su vida desde otra perspectiva. Y esa fue la primera vez que se hizo una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué queda de mí cuando dejo de pensar en esta persona? La respuesta no fue fácil. Porque en ese momento se dio cuenta de que había espacios de su vida que había descuidado. Metas que había pausado. Hábitos que había abandonado. Energía que había invertido completamente en alguien más, como si su mundo tuviera que girar alrededor de otra persona para tener sentido. Y ahí empezó el verdadero cambio. Valeria tomó una decisión diferente: recuperar su vida. No como un acto de venganza emocional, no como estrategia para generar interés, sino como un acto de reconstrucción personal. Empezó poco a poco. Primero con su rutina diaria. Luego con sus hábitos. Luego con su enfoque. Empezó a hacer cosas sin necesidad de compartirlas con nadie. Empezó a disfrutar momentos sin esperar validación externa. Empezó a llenar su tiempo con cosas que realmente construían algo dentro de ella. Y algo inesperado comenzó a suceder. Cuanto más ocupada estaba con su vida, menos necesidad tenía de buscar atención emocional constante. Y cuanto menos necesidad tenía, más estabilidad sentía. Porque cuando tu vida tiene dirección, tu mente deja de obsesionarse con lo que no controla. Valeria dejó de vivir en función de mensajes, respuestas o señales. Empezó a vivir en función de objetivos, crecimiento y disciplina personal. Y sin darse cuenta, su energía cambió por completo. Ya no era la persona que esperaba. Era la persona que avanzaba. Ya no era la persona que reaccionaba. Era la persona que decidía.
Ya no era la persona que giraba alrededor de alguien. Era la persona que tenía su propio centro. Y ese cambio interno tuvo un efecto externo inevitable, la percepción de los demás también cambió. Porque cuando tú tienes una vida activa, no necesitas fingir misterio. El misterio ocurre solo. No estás siempre disponible porque estás construyendo algo. No respondes al instante porque estás enfocado. No llenas silencios porque estás ocupado creciendo. Y eso, aunque no se diga, se siente. Valeria también entendió algo importante, no se trata de desaparecer para generar impacto emocional. Se trata de estar tan llena de tu propia vida que no necesitas forzar presencia para sentirte valiosa. Porque la diferencia entre alguien que se aleja por estrategia y alguien que vive su vida con propósito es enorme. Uno juega con la percepción. El otro construye realidad. Con el tiempo, Valeria dejó de ver la atención como algo que debía perseguir. Empezó a verla como algo que se gana naturalmente cuando tienes una vida interesante, estable y con dirección. Y ahí entendió la verdad más liberadora de todas: no necesitas convertirte en alguien difícil de alcanzar. Necesitas convertirte en alguien que no se abandona a sí mismo por nadie. Porque cuando tu vida deja de depender de alguien más, ya no estás esperando ser elegido, estás eligiendo desde un lugar mucho más poderoso, tu propia plenitud. Valeria pensó durante mucho tiempo que su valor dependía de cómo la trataban los demás. Si alguien la respondía rápido, sentía que valía. Si alguien se alejaba, sentía que había hecho algo mal. Si alguien mostraba interés, su estado emocional subía. Y si no lo hacía, se desplomaba por dentro. Sin darse cuenta, había entregado su estabilidad emocional a manos ajenas. Y ese fue uno de los descubrimientos más incómodos de su vida. Porque un día, en medio de su proceso de transformación, se dio cuenta de algo que no podía ignorar más. No era que las personas la estuvieran definiendo, era ella misma permitiendo ser definida por ellas. Valeria empezó a observar sus reacciones con honestidad. Cada vez que alguien no respondía, su mente creaba escenarios. Cada vez que alguien se alejaba, su valor interno se debilitaba. Cada vez que alguien mostraba interés, ella se adaptaba, se moldeaba, se ajustaba, como si necesitara encajar para ser aceptada. Y ahí entendió el problema real. No era falta de amor. Era falta de identidad sólida. El valor propio no se había construido dentro de ella, se había externalizado. Dependía de señales, respuestas, gestos, atención. Y eso la mantenía en un ciclo constante de inseguridad emocional. Hasta que un día decidió cambiar la pregunta. En lugar de preguntarse, ¿le gusto?, empezó a preguntarse, ¿me estoy respetando en esta situación? Y esa simple transformación cambió todo. Porque ya no se trataba de ser elegida por otros, sino de no abandonarse a sí misma en el proceso. Valeria empezó a notar algo poderoso: cuando actuaba desde la necesidad de aprobación, su comportamiento cambiaba. Se volvía más complaciente, más adaptable, más dependiente del resultado. Pero cuando actuaba desde su valor propio, todo era diferente. Su energía era más firme. Su presencia más tranquila. Su actitud más segura. Y lo más importante, ya no necesitaba forzar nada. El valor propio no es algo que se demuestra, es algo que se sostiene. Y sostenerlo significa no negociar quién eres solo para mantener la atención de alguien. Significa no reducirte para encajar. Significa no cambiar tu esencia para evitar perder a alguien que nunca te eligió con claridad. Valeria empezó a entender que cada vez que se traicionaba a sí misma por mantener un vínculo, perdía algo mucho más importante que la otra persona: se perdía a ella misma. Y eso tenía un costo emocional alto. Así que empezó a practicar algo nuevo: coherencia interna. Si algo no se sentía bien, no lo justificaba. Si algo no la respetaba, no lo ignoraba. Si algo la hacía dudar de su valor, no lo perseguía. No desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque el valor propio no grita, no persigue, no explica demasiado. Simplemente se mantiene firme. Con el tiempo, Valeria notó algo interesante: cuando ella dejó de buscar validación constante, dejó de atraer dinámicas confusas. Y no porque el mundo cambiara, sino porque ella cambió la forma en la que participaba en él. Ya no aceptaba cualquier tipo de atención. Ya no respondía desde la ansiedad. Ya no se ajustaba para encajar.
Y eso elevó su estándar emocional. También entendió algo clave: cuando tú no te valoras, enseñas a los demás a no valorarte. Pero cuando tú te sostienes con respeto, obligas a los demás a ajustarse o alejarse. Y ambas cosas son una victoria. Porque lo que se queda después de que tú te eliges a ti misma, es lo que realmente tiene lugar en tu vida. Valeria dejó de preguntarse si era suficiente para otros. Y empezó a recordarse a sí misma que nunca había dejado de ser suficiente, solo había dejado de actuar como si lo fuera. Y en ese momento, todo empezó a alinearse desde un lugar más real, más firme y mucho más poderoso: el respeto hacia sí misma. Valeria empezó a entender algo que antes confundía constantemente: la diferencia entre ser querida y ser respetada. Durante mucho tiempo, ella había perseguido señales de cariño, atención y conexión emocional, creyendo que eso era suficiente para construir algo real. Pero con el tiempo descubrió que la emoción sin respeto no dura, y la atracción sin límites claros se desgasta rápido. El respeto no llega porque lo pidas. No aparece porque lo expliques. El respeto se construye con acciones, con coherencia, con límites claros y con la forma en la que te sostienes cuando nadie más lo hace por ti. Valeria recordó cuántas veces había ignorado pequeñas señales que no se sentían bien. Pequeñas faltas de atención. Respuestas frías. Momentos de indiferencia que ella justificaba porque no quería perder la conexión. Y sin darse cuenta, cada vez que justificaba lo injustificable, estaba enseñando cómo podía ser tratada. Ese fue un punto de inflexión. Porque entendió algo profundo: las personas no te respetan por lo que dices, sino por lo que permites. Y lo que permites repetidamente se convierte en tu estándar. Valeria comenzó a observar su vida emocional con más claridad. Empezó a notar cuándo estaba actuando desde la necesidad y cuándo desde el respeto propio. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Cuando actuaba desde la necesidad, toleraba más de lo que debía. Aceptaba menos de lo que merecía. Se quedaba más tiempo del necesario en dinámicas que la confundían. Pero cuando actuaba desde el respeto propio, su energía era diferente. Más firme. Más consciente. Más estable. Y algo interesante empezó a ocurrir: su entorno empezó a cambiar también. No porque ella intentara cambiar a otros, sino porque dejó de aceptar lo que no estaba alineado con su valor. Valeria entendió que el respeto no es una conversación que se tiene una sola vez. Es una postura constante. Es lo que haces cuando te ignoran, cuando te subestiman, cuando te ponen en duda. Porque es fácil hablar de límites. Lo difícil es mantenerlos cuando emocionalmente te importa alguien. Y ahí es donde realmente se define tu valor. Ella también comprendió que la atracción puede abrir la puerta, pero es el respeto el que determina cuánto tiempo alguien permanece en tu vida. Sin respeto, la conexión se vuelve inestable. Con respeto, incluso el silencio tiene estructura. Valeria dejó de justificar comportamientos que la hacían sentir menos. Dejó de normalizar la indiferencia emocional. Dejó de aceptar dinámicas donde solo ella invertía. Y no lo hizo desde el enojo, sino desde la claridad. Porque cuando tú te respetas, no necesitas reaccionar con drama. Simplemente ajustas tu lugar en la vida de alguien. También descubrió algo poderoso: el respeto propio genera respeto externo. No porque obligues a nadie, sino porque tu energía deja de ser negociable. Ya no estás disponible sin condiciones. Ya no estás accesible sin reciprocidad. Ya no estás presente donde no hay intención clara. Y eso cambia completamente la forma en la que los demás te perciben. Valeria dejó de buscar aprobación constante. Empezó a buscar coherencia interna. Y en ese proceso, se volvió mucho más consciente de su valor. Porque el respeto propio no es arrogancia. Es orden interno. Es saber lo que mereces sin necesidad de demostrarlo constantemente. Con el tiempo, Valeria entendió algo que le dio paz: no todo el mundo está destinado a quedarse en tu vida. Pero tú sí estás destinada a no abandonarte por nadie. Y esa idea lo cambió todo. Ya no se trataba de ser elegida por todos. Se trataba de ser respetada por los correctos. Y los correctos no te hacen dudar de tu valor, te hacen sentir en casa dentro de ti misma. Ese fue el verdadero poder del respeto en la vida de Valeria: dejar de aceptar menos de lo que su alma sabía que merecía.
Valeria ya no era la misma persona que comenzó este camino. Al inicio, buscaba respuestas afuera, en el comportamiento de otros, en señales confusas, en pequeñas validaciones que le dieran tranquilidad momentánea. Pero ahora entendía algo completamente distinto: todas las respuestas que había buscado afuera, siempre habían estado dentro de ella. El cambio no fue repentino. No fue un momento mágico ni una revelación dramática. Fue un proceso silencioso, hecho de pequeñas decisiones diarias. Decisiones de no perseguir. De no insistir donde no había reciprocidad. De no perder su paz por miedo a perder a alguien más. Y poco a poco, sin darse cuenta, Valeria dejó de vivir desde la necesidad. Empezó a vivir desde la elección. Esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando necesitas, te adaptas. Te encoges. Te ajustas a lo que crees que te pueden dar. Pero cuando eliges, te sostienes. Te respetas. Decides desde tu centro, no desde tu carencia. Valeria empezó a notar algo poderoso: ya no reaccionaba igual. Ya no se desestabilizaba por silencios. Ya no sobrepensaba cada interacción. Ya no buscaba significado en cada ausencia. Porque su vida ya no giraba alrededor de una sola persona. Su vida giraba alrededor de ella misma. Y eso le dio algo que nunca antes había sentido de forma estable: paz interna. Pero no una paz superficial. Una paz construida. Una paz que viene de saber quién eres, qué mereces y que ya no estás dispuesto a tolerar. Valeria entendió que el verdadero poder nunca estuvo en cambiar a los demás, ni en entenderlos, ni en analizarlos demasiado. El poder real estaba en algo mucho más simple y mucho más difícil: mantenerse firme en uno mismo sin importar las circunstancias externas. Porque cuando tú cambias, todo lo demás empieza a revelarse tal como es. Las personas que realmente suman, permanecen sin esfuerzo. Las que no, se alejan sin drama. Y las que estaban en el medio, muestran su verdadera intención. Ya no hay confusión. Solo claridad. Valeria también comprendió algo esencial: no se trata de volverse fría, distante o inaccesible. Se trata de volverse completa. Porque cuando estás completa, no buscas que alguien te llene. Buscas compartir, no depender. Y esa energía lo cambia todo. Empiezas a atraer desde la abundancia, no desde la carencia. Desde la elección, no desde la necesidad. Desde la seguridad, no desde el miedo. Con el tiempo, Valeria dejó de ver el amor como algo que debía perseguirse. Empezó a verlo como algo que debía construirse desde dos personas enteras, no desde dos mitades buscando completarse. Y esa comprensión le dio libertad. Libertad emocional. Libertad mental. Libertad de no perseguir lo que no está alineado. Libertad de no quedarse donde no hay respeto. Libertad de elegirse incluso cuando eso significa estar sola por un tiempo. Porque entendió algo profundo: estar sola no es vacío, es espacio de reconstrucción. Valeria ya no medía su valor por quién se quedaba o quién se iba. Lo medía por cuánto se respetaba a sí misma en cada decisión. Y en ese proceso, algo inevitable ocurrió: dejó de buscar validación externa porque ya no la necesitaba para sostener su identidad. Ahora su identidad estaba firme. Estable. Propia. Y desde ese lugar, todo cambió. Las relaciones dejaron de ser lucha y se volvieron elección. El amor dejó de ser confusión y se volvió claridad. Y ella dejó de ser alguien que esperaba ser elegida, para convertirse en alguien que elige con conciencia. Valeria no se convirtió en otra persona. Se convirtió en sí misma, sin miedo, sin dependencia y sin perderse en el proceso. Y esa fue su verdadera transformación final: volver a sí misma, y nunca más abandonarse.